Bueno, seguimos con nuestra agenda de trabajo con el señor Ronnie Cerdas, consultor independiente y colaborador de la Fundación Madre Tierra Verde, con su charla sobre Business Model Campus. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué dicha. Vamos a hablar de un modelo que en realidad es una metodología de trabajo bastante útil. En realidad es más usada sobre todo por los startups para poder plantear si las ideas que tienen podrían convertirse en un negocio. Hoy lo que tenemos quizás son retos o problemáticas o nos hemos lanzado a algo que queremos testear, y de la forma quizás más adecuada es a través de esta metodología. Entonces creo que es bien valioso lo que vamos a ver. Vamos a ver también un video que es muy ilustrativo de todo lo que yo estoy diciéndoles, y creo que ahí les va a quedar todavía más claro, y luego lo reafirmamos con algunas cosas que son importantes para que le demos un pequeñín cambio, digamos, a la metodología, no tanto viendo como si vamos a montar una empresa de cero, sino también, más bien, como si vamos a afrontar un reto que traemos hoy en día y que podamos hacerlo de la mejor forma posible. Tal vez para presentarme, bueno, yo tengo un poco de experiencia, sobre todo en el sector financiero del país. Bueno, soy licenciado en negocios de la Universidad Latina, tengo una especialización en el Instituto Tecnológico en Gerencia de Innovación, tengo experiencia en entidades financieras y bursátiles a nivel de grupos financieros, tanto estatales como privados. Ahí trabajé alrededor de 20 años. Soy exdirector de negocios de la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco Popular y también exdirector de gestión de negocios de la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica. Actualmente estoy como encargado de la parte de lo que es la división económica financiera de la Fundación Madre Tierra Verde, para que lo tengan ahí bien claro, y consultor independiente para empresas. Actualmente soy capacitador internacional en temas de fondos de inversión y experto en planificación estratégica, gestión de proyectos, temas de sostenibilidad, profesor universitario en la Universidad de Monterrey y en la Universidad San Marcos, y soy músico, que es lo que más me gusta. El lienzo de Canvas en realidad no nació hace cientos de años, en realidad fueron hace como 10 años para acá que como metodología, y básicamente fue con la creación de este libro que se llama Generación de Modelos de Negocio, en donde estos dos autores que ustedes pueden leer ahí son los que vinieron a introducir esta metodología para que fuera base. Además, nosotros lo hicimos en la misma fundación, digamos, como dinámica de grupo es algo bien enriquecedor. Si no nos conocemos, por ejemplo, los que estamos en el grupo, esta es una excelente forma de hacerlo. Entonces es una herramienta que comenzó a integrarse para que aquellos que son los más visionarios, los que tienen, digamos, ideas, pues puedan ordenarlas. Yo creo que uno de los temas que tienen hoy por hoy, por ejemplo, las pymes en nuestro país, es que carecen de una estructura administrativa, y eso los limita mucho para poder dar pasos importantes hacia dónde quieren ir. A veces estas estructuras podemos plantearlas de una forma, digamos, bien estructurada y de una manera amigable, y para que no sea algo difícil. Si alguno quiere, por ejemplo, entrar a las páginas y poder bajar los modelos y tener capacitación en línea y demás, aquí la filosofía es open source, ¿verdad? Que sea para que todo el mundo pueda hacerlo. Por ejemplo, está esa página de strategizer.com, que pueden tener acceso de forma gratuita a todos estos cursos. El modelo está compuesto básicamente por 9 partes. Primero, vamos a tener una propuesta de valor. La propuesta de valor es la respuesta a la pregunta ¿qué resolvemos a nuestro cliente? Aquí tenemos que encontrar ese valor justamente de lo que el cliente, o en este caso el objetivo del cliente meta que estamos pensando, se cuestiona y que nosotros venimos a resolvérselo. Y cómo se diferencia del resto, si es que hay otros que también lo hacen, ¿verdad? Eso a veces sucede, que no estamos solos en el mercado y que estamos entrando en un mercado en donde queremos competir o ser seguidores de otros que ya han sido exitosos, ¿verdad? Eso es una forma. Quizás nuestro producto es altísimamente innovador,
y estamos solos. Entonces necesitamos también plantearnos muy bien esa pregunta. La propuesta de valor viene siendo como de lo más importante. Luego, el segmento de mercado. Está clarísimo quién es nuestro mercado meta. Allí si es un proyecto, si es un negocio, si es una nueva empresa, tenemos que estar clarísimos de a quién estamos dirigidos, ¿verdad? Es la comunidad de Montevideo, pero ¿quiénes de la comunidad de Montevideo? ¿Todas las personas? ¿O aquellos que están entre 18 y 60 años, por ejemplo? Esas segmentaciones son bien importantes a la hora de definir los públicos meta. Entonces esa es la segunda parte que es supremamente importante. La tercera, los canales. Los canales hoy en día, más que todo, y ustedes más que todo lo saben, son canales electrónicos. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de mecanismos en los cuales uno puede tener acceso a la información sin necesidad de, por ejemplo, ir a visitar a alguien, sino que uno puede entrar en una página y ahí puede tener toda la información. Esto es muy importante definirlo. ¿Cómo vamos a llegar a nuestros clientes? Si tenemos una idea relacionada, por ejemplo, con el plástico, que hoy por hoy, bueno, para nosotros en la Fundación es un tema del día a día, y yo creo que todos hemos visto, cada vez vemos más cosas relacionadas con el uso de los residuos, qué podemos hacer con ellos y podemos convertirlo en otra cosa que tenga algún valor. Bueno, estos son temas que son muy importantes y tenemos que ver de qué forma vamos a llegar a nuestros clientes. El tema 4, la relación con los clientes. ¿Cuál es la estrategia de servicio al cliente? En una empresa se diferencia mucho lo que es la estrategia de introducción con la estrategia de postventa, por ejemplo. Es muy importante que no solamente nos preocupemos por tener una estrategia para poder llegar por primera vez al cliente, sino que también tengamos una estrategia, ciertamente, después de que ya hemos llegado al cliente. ¿Qué seguimiento le vamos a dar? ¿De qué manera vamos a comunicarnos con el cliente para poder tener un contacto? El punto 5, la fuente de ingresos. Ahí hay que también contestarse una pregunta: ¿cómo vamos a agregar valor a los clientes para que paguen por ello? Ayer me pasó, por ejemplo, que estaba hablando con un amigo. Mi amigo tiene un estudio de grabación y entonces me decía: es que estoy harto, yo tengo una página en Instagram y hago un post y solo 2 personas, ¿verdad? Like, ¿qué puedo hacer? Es que ya estoy cansado de eso. Y entonces yo le decía: mira, yo tengo un amigo que él es especialista en marketing digital, pero vamos a sacar una cita con él y vamos a hablar. Pero es que eso suena muy caro, a mí me parece que eso me van a cobrar mucho, y yo ahorita no tengo muchos recursos para emplearlos para eso. Hay una resistencia, digamos, natural cuando nos dicen alguna solución, ¿verdad? Generalmente las personas lo asocian con que me va a costar caro, con que va a ser difícil, con que quién sabe qué esfuerzo voy a tener que hacer para poder lograrlo, y a veces son cosas muy sencillas. No todos, por ejemplo, tenemos negocios que puedan estar en todas las redes sociales, y ahí les voy a dar unos datos que tal vez les pueda interesar. Si ustedes entran, por ejemplo, a Google Trends, ahí pueden ver la historia desde muchos años atrás de muchas cosas. Si, por ejemplo, se ponen un poco a revisar lo que le ha venido sucediendo a Facebook y lo que le ha venido sucediendo a Instagram, se van a dar cuenta de cosas interesantes. Por ejemplo, Facebook desde el 2015 viene con una pendiente negativa de interés por parte de la gente. Ya cada vez menos personas siguen interesados por estar en Facebook. Sin embargo, tienen 2.000 millones de personas en este momento. En cambio, Instagram viene en un ascenso vertiginoso, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar en Instagram, todo el mundo quiere tener sus anuncios ahí, pero Instagram apenas llega a los 1.000 millones, apenas digo yo, apenas llega a los 1.000 millones. Y por ahí también está YouTube, que es súper interesante tener un canal en YouTube si lo que haces es vender algo, o WhatsApp. WhatsApp hoy por hoy te puede llegar un mensaje, muchas veces uno está tranquilo en su casa y le llega un mensaje que no conoce, vendiéndole algo, y uno dice: ¿cómo? ¿De dónde sacó mi número? ¿Verdad? ¿Cómo fue que me contactó? Bueno, las bases de datos están a la venta. Entonces hay muchas formas, pero hay que seleccionar bien ese canal, hay que tener claro cuál es nuestro negocio para saber cómo plantearlo bien. El otro tema, el punto número 6, los recursos claves. Hay que repasar cuáles son los recursos financieros, hay recursos humanos, hay recursos tecnológicos. ¿Cuál es la problemática que estamos haciendo, verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si es un manejo, por ejemplo, de residuos, bueno, vamos a necesitar
personas o no, los residuos van a llegar solos a un lugar donde los vamos a compilar, o tenemos que ir a buscarlos, vamos a poner un centro de acopio. Esas son cosas fundamentales, digamos, a la hora de plantear nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, los recursos financieros, muchas veces hay gente que pide dinero prestado para hacer una empresa. Esos apalancamientos pues no son malos, pero no se puede abusar mucho de ellos. Entonces hay que ir como poco a poco para poder tener, digamos, claridad en qué tanto nuestra empresa puede avanzar. Si son recursos tecnológicos, entonces también tener claro cómo vamos a traer, digamos, esos implementos tecnológicos que necesitamos para poderlos implementar en nuestra empresa. El punto número 7, actividades clave. Hacer una buena lista, digamos, de cuáles son las actividades que debemos de realizar para que empiece a ingresar dinero. Las ideas son buenísimas, pero ¿cómo implementamos esas ideas de forma de que lo convirtamos ya en algo que se parece a una empresa? Y que podamos comenzar a hacer nuestras primeras ventas, nuestras primeras facturaciones y nuestros primeros pedidos. Es ahí donde comienza a generarse, digamos, lo más importante, que es la expectativa de poder ganar dinero con algo que nosotros pensamos. Entonces, eso es muy importante, las actividades clave. El punto número 8, los socios clave o estratégicos. ¿A quién o quiénes ocupamos? Si, por ejemplo, son voluntarios, hay gente que va a ir a ayudar y no va a cobrar absolutamente nada, o no, son personas que son asesores calificados, son personas que necesitan, por ejemplo, son técnicos, y esos técnicos no es fácil de conseguir, tenemos que ir a buscarlos o poner anuncios en redes sociales para poderlos atraer. Esto también es algo que debemos valorar. Y el último punto es la estructura de costes. Esto es de lo más importante también, y es que debemos de construir un presupuesto. En una empresa, sea cual sea, lo más importante es tener claro si vamos a tener servicios o productos, cuáles son los precios que eventualmente van a tener estos, y con base en esto montar un presupuesto. Una vez que tengamos claridad en cuanto al presupuesto, podemos definir cuánto vamos a poder perder en el primer año, cuánto pensamos ganar en el segundo año y así sucesivamente. Entonces eso es importantísimo. Todas esas actividades las vamos a realizar en una hoja como de este tamaño, un lienzo, exactamente, en donde vamos a tener post-its. En los post-its vamos a tener nuestras ideas con un pilot, vamos a apuntarlas y las vamos a ir poniendo en cada uno de los segmentos que vamos a desarrollar. ¿Me permitís tomarle una foto antes de que cambie la página? Con mucho gusto. Ahí estarían resumidas así en 9 pasos lo que vamos a hacer ahorita. No nos debería tomar horas hacer esto, todo lo contrario, debería ser algo bien fácil, deberían las ideas comenzar como a fluir bastante fácil y una vez que tenemos claridad en esto que estamos por hacer. Ese es el lienzo. El lienzo está compuesto por varias columnas. Tenemos lo que son los servicios claves, las actividades claves, los recursos claves, la propuesta de valor, el tema de los canales, el tema de la segmentación de los clientes, la estructura de costes y los flujos de ingresos. Eso es exactamente lo que acabamos de hablar, solo que expresado en un lienzo. Y ahora vamos a ver un video que explica por sí solo todo esto que acabo de decir y pone un ejemplo. Entonces todavía nos va a quedar mucho más claro.
Está ahí. Ahí está el play en el centro. Ese es el play. Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a explicar qué es el modelo Canvas y cómo podemos diseñar un plan de negocio en 5 minutos. Comenzamos. Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a explicar qué es el modelo Canvas y cómo podemos diseñar un plan de negocio en 5 minutos. Comenzamos. ¿Qué es el modelo Canvas? El modelo Canvas permite diseñar de forma rápida un modelo de negocio, permitiendo plasmar en una sola hoja toda tu idea. El modelo Canvas se compone de 7 rectángulos, 2 de ellos partidos por la mitad en forma de cuadrados. Voy a explicar qué son cada una de las casillas. La primera casilla es la propuesta de valor. Propuesta de valor no es sobre tu idea o producto, se trata sobre qué problema o necesidad resuelve. No tiene sentido hacer lo mismo que tus competidores. Debes aportar valor a tu producto, debes hacer que se diferencie de la competencia y en esta casilla debes plasmarlo todo. El siguiente paso es el segmento de mercado. Tus clientes no existen si no sabes quiénes son. Tienes que conocerlos geográficamente, demográficamente y socialmente. Debes detallar de la forma más exacta que puedas a qué tipo de personas va dirigido tu producto o tu servicio. Esto incluye edad, sexo, estudios, provincias, países, todo. El siguiente paso son los canales. Debemos definir cómo conseguimos que nuestro producto llegue al cliente. Puede ser por medios físicos, por internet, a través de dispositivos móviles o a través de una web de ventas. Debemos reflejar todos y cada uno de los canales por los cuales vamos a contactar con nuestros clientes. El siguiente paso es la relación con nuestros clientes. Debemos tener claro cómo conseguiremos atraer a nuevos clientes, mantenerlos y hacerlos crecer. Aquí debemos escribir cuáles serán nuestras tácticas. De este punto nos vamos a modelo de ingresos. ¿Cómo hacemos para monetizar nuestro producto o nuestro servicio? ¿Qué valor ofrecemos a los clientes para que ellos paguen por él? Debemos especificar también los sistemas de pago que podemos aceptar para nuestro producto o nuestro servicio. Debemos especificar si es tarjeta, efectivo, contra reembolso, etc. El siguiente punto son los recursos clave. Aquí debemos preguntarnos cuáles son los elementos más importantes que necesitamos para que nuestro modelo de negocio funcione. Esto incluye elementos financieros, elementos físicos, elementos intelectuales e incluso humanos. La siguiente casilla corresponde a la de actividades clave. Debemos identificar qué cosas más importantes ofrece nuestra compañía para hacer que el modelo de negocio funcione. Algunos ejemplos son producción, solución de problemas, consultoría, ingeniería, gestión de suministros. Debemos identificar qué actividades clave son necesarias para que la empresa empiece a ingresar dinero. Completamos la parte superior izquierda con socios clave. ¿Cuáles son los principales socios y suministradores que necesitamos para conseguir que el modelo de negocio funcione? Debemos identificar cuáles son nuestros proveedores clave para que todo el sistema de negocio funcione y sea sostenible. ¿Qué productos nos van a suministrar? ¿Qué necesitamos de ellos para arrancar? Por último nos vamos a la estructura de costes. ¿Cuáles son los costes necesarios para poder arrancar? Debemos identificar los recursos con los costes más altos, las actividades principales que supongan el mayor costo, costes fijos, costes variables, economía de escala, impuestos, todo debe quedar reflejado en esta casilla. Como podéis ver, ya hemos completado el modelo de negocio Canvas. Hacer un primer borrador solo o con tus socios no te llevará más de 5 minutos. Para que quede todo bien claro, vamos a poner un ejemplo de una tienda de ropa online. Se trata de una tienda de ropa deportiva. Vamos a utilizar el modelo Canvas para ver si es viable este modelo de negocio. Comenzamos por propuesta de valor, que es la casilla que está justo en medio.
El principal valor de nuestra tienda online es una buena atención pre y postventa. Vamos a dar seguridad al cliente, va a tener una buena atención pre y postventa. Luego va a poder ver toda la ropa online sin moverse de su casa. Vamos a ofrecer comodidad. Dado que es una tienda online y que es temática deportiva, pensamos que nuestro target, nuestro público objetivo, comprende las edades entre 16 y 50 años, con un perfil deportista y que se maneja con las nuevas tecnologías. También estamos abiertos a ofrecer nuestra mercancía a tiendas. Podemos vender nuestra ropa al por mayor a cualquier tienda de cualquier país o cualquier provincia. No hay ningún problema. Conociendo nuestra propuesta de valor y nuestro público objetivo, tenemos que ver con qué canales captamos clientes. Como es una tienda online, pues evidentemente por la web, por redes sociales, por teléfono y por correo electrónico. ¿Y cómo vamos a fidelizar a nuestros clientes? ¿Cómo vamos a conseguir que vuelvan a la tienda a comprar más? Ofreciendo un trato rápido y eficaz y garantizando un servicio perfecto de pre y postventa. El cliente que contacte con nosotros sabe que va a hablar con un experto y que le van a asesorar de una manera honesta qué producto debe comprar. Una vez completada toda la parte superior derecha, vamos a la fuente de ingresos para completar la parte derecha entera. Al ser una tienda online, podemos ofrecer la ropa a un precio más económico. Y dado nuestro perfil de cliente, podemos cobrar por PayPal, tarjeta o transferencia bancaria. Comenzamos la parte izquierda con la casilla de recursos clave. Esta casilla es muy importante y podemos diferenciar 4 áreas. La primera es que necesitamos un profesional y ese profesional pues es el encargado del mantenimiento de la web. Es el encargado de resolver los problemas técnicos y de actualizar los productos. El personal encargado podemos ser nosotros mismos o pagar a una persona externa para que lo haga. El siguiente punto es la infraestructura. Para poder ofrecer la ropa más barata debemos hacer compras con mucho volumen y necesitamos un almacén. También necesitamos el canal de venta, que en este caso pues es la web. Así que debemos especificar web y local. Otra parte vital es el capital que vamos a aportar. Sin ese dinero no podemos tener stock. Pues en este caso son las aportaciones de los socios, pues si la montas en solitario, pues tu aportación inicial. Y luego está la parte tecnológica, que al ser una tienda online, si no estuvieran estos elementos, no funcionaría nada. Pues está el dominio, el hosting, el wifi, todo. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad clave? ¿En qué se basa todo este negocio? Pues muy sencillo. Vamos a jugar el papel de intermediario entre los mayoristas y el consumidor final. Hablando en plata, vamos a comprar barato para luego vender caro. Y la siguiente actividad clave para que el negocio sea sostenible es que vamos a poner en contacto al cliente con nuestros productos a través de la página web, como ya hemos especificado. Resumiendo, las dos actividades clave son comprar al mayorista, almacenarlo y del almacén vendérselo al cliente. Estas son nuestras actividades clave. Y para que todo esto sea posible necesitamos unos buenos socios. En este caso, nuestros mejores socios van a ser nuestros proveedores de ropa. Debemos hacer una selección de marcas de ropa que sabemos que van a encajar en el mercado. Esto incluye pues, a los pesos pesados de la ropa deportiva, Nike, Adidas, Puma y Reebok. Y para completar la parte izquierda y todo el lienzo Canvas, nos vamos a la estructura de costes. Aquí debemos pensar en qué se nos va el dinero para que todos los engranajes de la empresa funcionen. Como ya hemos dicho que nuestro punto fuerte es la parte tecnológica, al ser una tienda online, pues debemos pagar al diseñador web, al programador web, debemos pagar el dominio y el host. También debemos tener presente el pedido mínimo a los proveedores para que toda la ropa deportiva salga rentable y podamos ofrecer un precio competitivo. Debemos añadir los gastos de gestoría para que nos lleven todo el papeleo y debemos añadir también los impuestos necesarios para poder desempeñar esta actividad. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestro modelo Canvas completado. Hemos empezado por propuesta de valor, hemos seguido por segmento de clientes, hemos hecho la parte de canales de distribución, relación con los clientes, fuente de ingresos, hemos seguido por recursos clave, luego hemos seguido por actividades clave, luego socios clave y por último la estructura de costes. La ventaja del modelo Canvas es que se tardan 5 minutos en hacer un primer borrador y tenemos un plan de negocios en un solo vistazo, pudiendo visualizar en conjunto y modificar las partes que creamos convenientes. Podéis descargar el modelo Canvas en vuestro ordenador, podéis imprimirlo en A4, en A3, incluso en A2. Para no tener que estar imprimiendo modelos Canvas cada 2×3, pues podéis utilizar Post-it, que es la forma más común para hacer este modelo de negocio. Y para descargar el modelo Canvas totalmente gratis, debéis visitar trabajardesdecasasí.com
modelo Canvas, y ahí encontraréis el lienzo en blanco en alta resolución, para que lo podáis imprimir o bien completar desde vuestro ordenador. Si eres empresario, microempresario o estás desarrollando una idea de negocio para alcanzar la libertad financiera, suscríbete al canal y visita trabajardesdecasasí.com. Muy oportuno el tema, ¿verdad? Me quedan 2 o 3 filminas, pero en realidad es exactamente lo mismo que acabamos de ver en el video. Yo creo que vamos a comenzar a trabajar, que es lo más importante en los grupos de cada uno. Habemos varios mentores que vamos a estar con ustedes apoyándolos, y en el momento en que se queden ahí un poco pegados en algún tema, poderlos sacar adelante y que podamos entonces desarrollar el Canvas. Va a haber una evaluación del desarrollo del Canvas. El Canvas, pues en realidad no es aprobarlo para poder seguir el concurso, por llamarlo así, sino es que es nuestra estructura básica para poder definir si lo que nosotros estamos planteando tiene algún sentido, ¿verdad? Entonces, la idea es como que podamos hacerlo de la mano de los que vamos a estar cerca de ustedes, y por ahí de que será una hora, pues, más o menos ya estaríamos prácticamente.